Buenos días a todas, buenos días a todos. Esta es la penúltima clase de este curso Marco Legal en Materia Electoral. Hoy pretendo con ustedes describir en qué consistirá el trabajo práctico que vamos a asignar y cuya elaboración y presentación significará la promoción de este curso. Básicamente, entonces, entrando en tema, vamos a exigir la presentación de un trabajo final, que será una actividad grupal, como está mencionando ahí. Hay miembros entre 5 y 10 integrantes como máximo. ¿Y en qué consistirá esta presentación grupal? En la elaboración de un ensayo sobre algunos de los temas abordados en este breve curso. Puede ser alguna de las falencias que todavía persisten en la normativa descripta, o alguna modificación que sí ya se ha insertado, que ya forma parte de nuestro plexo normativo y que le resultó de interés, llamativa, o que puede, le amerita, le nace algún comentario que puedan hacer al respecto, algún aporte, alguna reflexión sobre eso, o sobre alguna ley de las derogadas, de las que forman parte de la evolución del derecho electoral en el Paraguay. Por ahí va entonces algunos de los temas. Estamos diciendo con eso que el tema es libre, pero circunscripto a los temas, a los abordajes que hicimos en este curso. De manera que entonces, reitero, vamos a hacer un trabajo práctico, la presentación de un ensayo. Vamos a explicar enseguida en qué consiste el ensayo, no se preocupen por eso. Pero básicamente estas son las reglas que quisiera yo dejar bien definidas sobre en qué es lo que va a consistir el trabajo práctico. Bueno, se deberán proponer 3 argumentos y defenderlo a lo largo del ensayo. Eso es una indicación importante que hacer. Vamos a enseñar enseguida cómo. No tenemos, de acuerdo con eso, una extensión mínima ni máxima, porque en la medida en que se completen las pautas que serán indicadas enseguida, la elaboración de una introducción, la anticipación en esa introducción de 3 argumentos, que es lo que mencionamos, a favor de una postura que van a asumirla ustedes como grupo, el desarrollo breve de cada una de esas posturas y la conclusión siempre sobre esas 3 posturas es lo que se exige. Eso demanda una estructuración fácil, conocida, que es la de introducción, desarrollo y conclusión, además de las referencias bibliográficas, y punto. Como formalidad al respecto, en su presentación, indicamos como tamaño de hoja A4, tipo de letra Times New Roman, interlineado intermedio. La fecha tope de presentación de este ensayo va a ser 15 días después de finalizado este módulo. Entonces, esas son las pautas básicas. En lo posible, queremos que también sea un trabajo de interacción entre compañeros de este curso, así que al menos 2 integrantes, entonces voy a exigir para la gente que tiene dificultad de hallar otro integrante. Al menos 2. Bueno. Fecha tope de presentación, entonces 15 días después de finalizado el presente. Avanzamos. Vamos entonces con lo que es un ensayo. Para aquellos que nunca han tenido ocasión de profundizar en esto,
por qué exigimos un ensayo? Y bueno, es la manera de disertación más ágil y más fácil, porque privilegia más que nada el pensamiento propio del autor o los autores. Del autor o los autores. Como ahí dice la definición, es una disertación escrita, breve, tiene una estructura libre, o sea, no está tan estructurada como otros tipos de disertaciones, como un artículo científico, por ejemplo, o una tesis. Tampoco tiene la extensión que tienen esas maneras de disertar. ¿Y qué es lo que se hace? Se expone razonadamente una cuestión, un estado de conocimiento en forma general o particular. Eso depende del abordaje, de la orientación que uno pretenda asimilar. Bueno, muy bien. Entonces, ahí vemos que eso es el ensayo. Privilegiamos nosotros siempre una estructura libre. Bueno, no tan libre en la medida en que tienen algunos requerimientos que hacer, que es lo que vamos a explicar a continuación. Voy a ver un poco qué dice el chat. Bueno, estoy leyendo que hay gente que tiene dificultades para encontrar un compañero. Déjenme consultarlo esto con la dirección y mañana voy a responder en nuestra última clase. De paso, comento antes de proseguir que mañana va a ser nuestra última clase. Ya tenemos, hoy explicamos el trabajo práctico, los contenidos ya están todos desarrollados. Ayer culminamos toda la exposición de lo que tenemos por compartir acá. Hoy me toca explicar el trabajo final. Mañana vamos a reservar ya por si quede algún tema. Vamos a ingresar al solo efecto de que ustedes ingresen a hacer preguntas, respuestas sobre cualquier contenido que haya sido poco claro o el trabajo práctico que explicamos hoy, algún detalle que no haya quedado tampoco claro, que no haya sido explicado de manera diáfana. Y eso. O sea, con eso quiero decir que ya no es obligatorio que la gente que no tiene dudas se conecte. Y bueno, ahí vamos a reservar esa última clase al solo efecto de una revisión muy breve general y respuesta de las preguntas que hayan quedado. Muy bien, seguimos entonces con nuestra explicación del trabajo práctico. Bueno, las características del ensayo se pone un punto de vista sobre un problema, sobre forma directa, clara. No hay por lo general mayores subdivisiones como tiene un artículo científico, por ejemplo, que tiene, aparte de la introducción, tiene marco teórico, tiene discusión, tiene presentación de resultados, discusión de resultados, conclusiones, marco conceptual, marco histórico. Bueno, esas cosas no. Acá simplemente la estructura divisoria básica de introducción, desarrollo, conclusión, que vamos a explicar cómo se hace. Los materiales ya van a subirse hoy. El estilo es ágil, sencillo, breve y hay libertad, respetando, por supuesto, los parámetros que estamos indicando. Si no tenemos nosotros estos elementos que vamos a escribir acá, lo que siempre acontece es una redacción de una impresión un poco dispersa de las cuestiones y eso nos sirve mucho para aportar algo válido. Así que vamos a explicar por qué entonces exigimos. Bueno, partimos de la base siempre de cómo estructurar el ensayo y acá están tres reglas de Andrew Carnegie, un importante escritor que resume la manera de exponer una postura, una disertación escrita con estos tres puntos que siempre hay que considerar. Primeramente, por supuesto, se comienza diciendo lo que uno va a exponer. Di lo que vas a decir. Segundo, se expone, dilo. Se expone el pensamiento de manera clara, de manera sencilla,
lo que implica, por supuesto, una buena redacción. Que algunas pautas al respecto las vamos a dar también en este curso. Y finalmente, di lo que dijiste, o sea, se resume lo que uno anticipó, lo que uno expuso. Entonces, se anticipa el pensamiento, se lo dice, se lo resume. Esas tres pautas, eh, esas tres partes son las que tiene que tener el ensayo. Y ahí está cómo se manifestaría estas reglas en un ensayo. Introducción, se anticipa lo que se va a sostener. Dentro del cuerpo, que ya es posterior al ensayo, que se suele titular siempre como desarrollo, se da evidencia de los tres argumentos, que van a ser tres, como estamos indicando. Al menos tres. Si uno tiene un argumento adicional más, cuatro, magnífico, pero al menos tres. Y la conclusión, se repasa, se revisa lo que se acabó de decir, para resumir, para de manera elegante terminar. Bueno, acá está otro resumen, así, introducción, anticipar brevemente los tres argumentos a favor, o sea, sostener una postura, cuerpo, siguiendo ese mismo orden, porque ustedes van a anticipar diciendo, yo sostengo que la ley y la reforma de 2006 son las más importantes al Código Electoral, porque 1, 2, 3. Se desarrolla en la parte de desarrollo, argumento 1, argumento 2, argumento 3, en ese mismo orden, se concluye en la última parte diciendo, sostuve por 1, por 2, por 3. Sostuve que la reforma más útil que se ha implementado en todos estos años a la del Código Electoral, así han sido las reformas implementadas en el año 2001, que hubo unas cuantas. Bueno, así. Ahora vamos a explicar más o menos las características que tienen algunas de las partes para luego dar un ejemplo. En la introducción siempre es breve, no se introduce ahí ni notas, ni referencia a autores, ni nada, porque lo único que hace el autor o los autores es anticipar la opinión. La idea directriz, el propósito, forma en que será expuesto el tema. No anticipa qué es lo que va a decir y se va a aplicar. Mientras que en la conclusión, igualmente, tampoco lleva citas, tampoco lleva notas, porque es un resumen de todo lo que se ha dicho. Las citas, las notas, las referencias, las alusiones a otros autores o a datos, a las leyes que va a ser objeto de análisis, se hacen en el cuerpo. La conclusión simplemente ya es una exposición ágil del autor en donde ya los datos no se hacen. El autor resume en pocas páginas lo esencial. Carece de notas también, referencia, capítulo, divisiones, se condensa lo más importante. Claro, es simplemente ya resumir lo que se ha expuesto. Bueno, acá está un ejemplo. Vamos a ir desarrollando aquí en tres o cuatro diapositivas más o menos cómo es la temática que estamos exigiendo. Bueno, supónganse que se va a hacer acá un ensayo sobre la democracia y la división de poderes. Entonces, debe comenzarse exponiendo el tema. Ahí está un ejemplo. La democracia es positiva porque divide el poder del Estado entre varias ramas del gobierno. Bueno, esa es la postura principal. Con eso se comienza. La división de poderes, uno. Primer argumento. Está ahí individualizado bajo el número arábigo 1. La división de poderes, 1. Previene una dictadura ya que es difícil que un solo individuo pueda controlar toda la institución. 2. La división de poderes también ayuda en la protección de los derechos individuales. 3. Finalmente, la división de poderes permite igualmente que diferentes intereses de los ciudadanos sean representados por el Estado. Bueno, entonces ahí está expuesto tres argumentos. Esos tres argumentos, así muy resumidos todavía acá,
van a ser objeto de desarrollo en el cuerpo. Se puede culminar esta parte de la introducción diciendo, bueno, a continuación entonces ponemos o desarrollamos estos tres argumentos. Y así se culmina esto y se pasa al desarrollo, donde sí vamos a dar detalles sobre cada argumento. Fíjense acá. Primer argumento que habíamos hablado, previene la dictadura. Entonces, el primer párrafo del desarrollo tiene que versar sobre este primer argumento. La democracia previene la dictadura porque al dividir el poder es más difícil que una sola persona pueda dominar todas las instituciones. Es más, en sistemas presidenciales se estructuran las ramas del gobierno para que compitan entre sí. Según Madison, esto hace que la ambición controle la ambición. Bueno, acá sí se pueden hacer algunas citas, alusiones a autores, porque es desarrollo del tema. Bueno, entonces el primer párrafo del cuerpo del trabajo sobre el primer argumento. Y así sucesivamente, segundo argumento, además de prevenir la dictadura, la democracia también asiste en la protección de los derechos individuales. Esto es porque al dividir el poder, y ahí voy explicando todo lo que versa en torno al segundo argumento. Bien. Y tercer argumento, tercer y último argumento, el tercer párrafo. Finalmente, un beneficio adicional a la democracia es que permite que diferentes personas con diferentes perspectivas cooperen en la creación de políticas. Y va desarrollando, o sea, lo que tiene que ver con el tercer argumento a favor de la democracia y división de poderes se hace en este tercer argumento, en este tercer párrafo, perdón. Eventualmente, bueno, podremos admitir que un argumento, a lo mejor porque es largo, porque ustedes encuentran muchas razones para argumentar a favor de un primer argumento, para dar fundamentos a favor de un primer argumento, requiera 2 párrafos o tal vez 3. Pero en ese caso tienen que indicar. Yo voy a entender que todo lo que tiene que ver con el primer argumento terminó cuando en un siguiente párrafo digan ustedes en torno al segundo argumento. Entonces ahí yo entiendo que terminó lo relativo al primer argumento. Siempre hay que indicar para que el lector no se extravíe en la exposición de las ideas. Entonces ustedes indican en cuanto al primer argumento, en cuanto al segundo argumento, lo que refiere al tercer argumento y así. Eso es si tienen mucho que decir sobre el representación de diferentes perspectivas, es el tercer argumento y todo lo que habla al respecto. Conclusión, ya una vez que han desarrollado, por supuesto que va a comenzar en conclusión o en resumidas cuentas o como conclusión, pueden así indicar que está comenzando la última parte. La democracia es positiva porque divide el poder, la división de poderes previene la dictadura, esta competencia limita a cada rama y ahí va cerrando en torno a lo que se acabó de decir. O sea, yo sostuve, pueden hablar en primera persona o en persona en el plural, primera persona al plural también, porque va a ser un trabajo grupal. Y mencionando, sostuvimos que esta reforma a la ley electoral del año 2010 o el año 2020 es importante porque tal cosa, y porque tal cosa. Y ahí cierra. Así de sencillo. Bueno, ahora vamos a dar algunas reglas de cómo se escribe. Porque importante faena es esta siempre. Y yo reconozco que el oficio de escribir no es algo con lo que se nace sabiendo. Entonces, como todas las cosas, se las incorpora en la práctica. Así que, más allá de que mucha gente encuentra rechazo hacia tratar de escribir el pensamiento, yo creo que esta oportunidad que estamos dando a través de este curso de poder exponer la postura de cada uno de ustedes, porque imagino que si se inscribieron en este curso es por la avidez de conocimiento y también por la
necesidad tendrá mucho de sostener algo, de decir algo, de comunicar algo de la experiencia propia que tenga. Así que queremos que eso se canalice a través de este trabajo práctico. Y acá damos, para aquellos que lo requieran, algunas reglas de cómo escribir. Cada día se aprende algo y claro que cada día se aprende algo. Todos cada día aprendemos algo y estas cosas yo tengo la certeza que por lo general no se difunde mucho, así que quisiera que este curso sea la oportunidad para, para que se tome nota de algunas reglas a la hora de exponer el pensamiento de manera escrita. Bueno, acá están las 5 reglas de George Orwell, el famoso autor de Rebelión en la Granja, su obra más famosa, que él da también para escribir un ensayo. Como dice George Orwell, nunca usar una metáfora, símil o figura gramatical que suele ver impresa. O sea, evitar clichés, frases hechas, lo quiere decir. Porque por lo general confunden y denuncian o evidencian una pobreza de pensamiento o de lenguaje que no se ve muy bien. Vamos a dar algunos ejemplos enseguida. Nunca uses, segunda regla, nunca uses una palabra larga donde puedes usar una corta. Si es posible suprimir una palabra, hay que suprimir. Esto es en beneficio de una mejor exposición del pensamiento. Esto quiere decir, en otras palabras, mezquinar los términos, mezquinar las palabras. Curiosamente, mientras menos se escribe, mejor se entiende. Si uno usa o se da la vuelta sobre la idea, hablando mucho, escribiendo mucho en este caso, confunde, tiende a generar confusión. Por eso una gran regla, que esta segunda, es la de tratar de mezquinar las palabras, tratar de que se escriba poco para exponer y volver, por supuesto, a leer siempre el pensamiento escrito para ver si se está adecuadamente interpretando. También dice George Orwell en su tercera regla, nunca uses la voz pasiva cuando puedes usar la voz activa. Vamos a explicar qué es voz pasiva y voz activa enseguida. Nunca uses una locución extranjera, una palabra científica o un término de jerga si se puede usar un equivalente en el lenguaje cotidiano. O sea, esto en beneficio de un lenguaje claro, un lenguaje no coloquial, ¿verdad? No el que usamos en la calle, no el que usamos con los compañeros de trabajo, pero sí un lenguaje accesible, que sea entendible. Y finalmente, dice George Orwell, hay que romper cualquiera de estas reglas. Bueno, el trabajo dual hay que coordinar siempre con alguien que está en las cercanías, lo más que cercano, o con alguien que se conoce, o sea, tiene empatía. Hoy día tenemos manera de trabajar que ya no requieren la presencialidad, así que verán ustedes cómo se hace eso. No representa un problema ya hoy día la distancia. Bueno, fin. Última recomendación de George Orwell, rompe cualquiera de estas reglas antes de decir una barbaridad. O sea, ¿qué es lo que quiere decir él? Que estas reglas solo hay que violarlas ocasionalmente. Toda vez de que haya una dificultad, hay que tratar de observar esta regla lo más que se pueda, a no ser que nos obliguen siempre a decir una barbaridad, o sea, a cometer una violación al pensamiento. Bueno, ¿cómo se escribe? Acá la regla entonces de cómo escribir. Ya lo dijimos, la mayoría de estas reglas que a continuación vamos a dar ahora, se basan en lo que acaba de decir George Orwell. Bueno, primera regla que tiene que ver con la mezquindad de las palabras. Redactar frases cortas y correctamente escritas. Mezquinar las palabras ya lo dijimos. Es mejor decir lo mismo con menos palabras. Ahí está un ejemplo. Yo puedo hablar así, sin darme, pretendiendo ser claro, puedo hablar así. Camino al trabajo vi un lapacho y camino al trabajo también vi un gato. Así yo puedo hablar. Pero sin embargo es muchas palabras para una misma idea cuando se lo puede decir de mejor manera. Camino al trabajo vi un lapacho y un gato.
¿Se dan cuenta cómo se comprime la frase y se comprende mejor la idea? O sea, es un ejemplo un poco sencillo, pero que ayuda a graficar un poco qué es lo que queremos transmitir. Menos palabras para resumir las ideas, para exponer las ideas. Después también, a cada idea corresponde una oración. Si la oración posee cláusula independiente, dividir las oraciones. Bueno, podemos decir, vine a Nueva York a escribir y el libro que escribí fue todo un éxito ya que conté una historia nunca antes contada. Una frase un poco larga, ya sacrifica la regla de las palabras, de las frases cortas. Entonces se dan cuenta ustedes cómo es una frase larga que motiva la dispersión de las ideas. Entonces, mejor si tenemos que cada punto de ellos hablarlo, exponer de esta manera utilizando puntos seguidos. Vine a Nueva York a escribir puntos seguidos. Esa es una idea. El libro que escribí fue todo un éxito. Esa es la segunda idea. Punto seguido otra vez, en él conté una historia nunca antes contada. Con el punto seguido, dividiendo las ideas en oraciones, se comprende mejor. Así que usen el punto seguido. Punto seguido cierra una idea, no la coma. La coma separa algunos aspectos de una idea, pero el punto seguido cierra la idea. Así que más utilizar el punto seguido que la coma, porque la gente siempre quiere usar la coma para separar ideas y no es correcto. Bueno, mejor usar palabras simples que rebuscadas. Ya también lo decía Orwell, el tema puede ser complejo, sobre todo si tenemos que hablar de una cuestión difícil. Entonces, considerar siempre palabras sencillas. Ejemplo, en vez de encolerizado, que bueno, no se usa demasiado, se puede bien usar la palabra que más se usa, que es enojado. En vez de deleitoso, que a lo mejor puede sonar un tanto artificioso, se puede usar simpático. En vez de afirmativo se puede usar sí, en vez de negativo se puede usar no. O sea, tampoco demasiado coloquial, pero a su vez tampoco demasiado elevado. Utilizar la voz activa en lugar de la voz pasiva. Esto es la voz pasiva, que es una manera de escribir, siempre es ambigua y no da indicio de quién realiza la acción, por eso más directo es usar la voz activa. Ahí está un ejemplo. Un ejemplo de una frase, de una oración en voz activa es yo serví la cena. Ahí está sujeto, verbo, predicado, bien explicado en ese orden. Yo serví la cena. Yo hice esto. Esto es voz activa. En cambio, la voz pasiva es la cena fue servida por mí. Que sí puede sonar un tanto más elegante hablar con voz pasiva, propia de los literatos, pero para un ensayo donde se quiere explicar claramente el pensamiento, privilegiamos siempre la voz activa. Sostenemos esto, consideramos esto. Esta ley es la mejor, o esta modificación de la ley es la mejor por esto. O sea, siempre voz activa, para que no haya confusión sobre qué es lo que se quiere expresar. Bueno, La rebelión en la granja y 1964, sí, utilizan metáforas y símil para referirse a Stalin y a la URSS. Bueno, sí, claro, no lo podía decir muy abiertamente Orwell, pero sí. El cerdo, Napoleón se refiere a Stalin, esto es un símil. Sí, sería una comparación, algo que no lo puede decir abiertamente, pero la gente ya entendía a quién se refería a Orwell. Sí. Orwell en la rebelión en la granja, para que ellos no leyeron, analiza un poco todo el pensamiento político, las ideologías y los comportamientos de las ideologías totalitarias que estaban en boga en ese momento. Y bueno, todo ese comportamiento político le hace decir a los animales de una granja. Más o menos por ahí va el tema de esa obra monumental de Orwell. Bueno, estábamos en la voz activa. Se puede usar la primera persona del plural en este caso porque facilita la voz activa. Los resultados de mi modelo, o nuestro modelo, o de nuestra postura sostiene esto, mi perspectiva sostiene esto, así. Hablar en
primera persona del plural, en este caso si va a ser el trabajo grupal. Describir mecanismos, hacer comparaciones, dar ejemplos, también ayuda bastante a clarificar. Sintetizar la opinión sin excederse. Es positivo mencionar la opinión de los demás, pero sin dejar de poner la posición propia. El ensayo, en definitiva, es un trabajo de original, no es un resumen o no es un, ¿cómo se dice? Un recuento de lo que otros han dicho. Bueno, un poco. Si acá Odilio dice, toda oración termina en punto, las comas se utilizan en nexo, en realidad, sin embargo, por lo tanto. Bueno, ahí vemos, quiero que miren un poco el chat los compañeros presentes, ahí Odilio da una regla que complementa un poco lo que estamos exponiendo. Y son esas cosas las que queremos que se vean en los ensayos que van a ser, que van a ser, que van a ser redactados y presentados en este curso. Bueno, gracias Odilio. Bueno, más reglas. Acá hay algunos ejemplos frecuentes de mala redacción o de corruptelas que se usan a la hora de redactar algo, de escribir algo. Repetir demasiado vocabularios, un mismo término o dos mismos términos, demasiado evidencia pobreza del lenguaje. Hay que tratar de siempre escribir con algún diccionario de sinónimos y antónimos para que podamos variar un poco los términos. Bueno, sí, Borges es uno de los mejores ensayistas, claro que sí. Podemos encontrar referencias en algunos de los trabajos de ese genial autor. Bueno, repetición de vocablos por pobreza ya dijimos. Hay que trabajar, hay que usar variabilidad en los términos. Siempre se recomienda escribir con un diccionario de sinónimos. Pero nosotros únicamente vamos a detectar que se está repitiendo un vocablo una vez que lo leamos una y dos veces antes de presentar. Y en mi experiencia, al menos, yo necesito leer en expreso siempre un trabajo antes de presentar. Si esta remisión va a ser vía mail o vía presentación en plataforma, tómense eh, tómense el trabajo de imprimirlo y lo lean a ver si ahí no se detectan términos que ya están siendo utilizados reiteradamente, entonces se los reemplaza por un sinónimo. Hay que siempre escribir con diccionarios, sinónimos, antónimos y también con diccionarios técnicos. Diccionario político, si es que van en nuestro tema, son las leyes electorales, un diccionario político o un diccionario jurídico no vendrían mal para evitar utilizar palabras o conceptos que desconocemos y que lo estamos usando con un significado que a veces no lo tiene. Así que tómense también el trabajo de consultar los términos que van a utilizar si es que no están seguros. Siempre se escribe con diccionario. A mí me enseñó un gran escritor y ensayista que llegó a ser profesor mío, Elio Vera, de que él siempre, para los que conocen la obra de Elio Vera, autor nacional, que tenía una prosa deliciosa y cargada de ironías, él siempre escribía con diccionario. Aunque los diccionarios más insólitos que parecían no tener mucho que ver con lo que él escribía, él igual utilizaba diccionario. Diccionario, me acuerdo que decía, diccionario náutico yo uso también para escribir. ¿Por qué diccionario náutico? Y bueno, yo no tengo mucho conocimiento sobre dónde es la proa, dónde es la popa del barco, del buque. Entonces, para escribir con propiedad tengo que tener a mano un diccionario técnico. Diccionario náutico para escribir sobre a lo mejor cuestiones que poco tienen que ver con la cuestión náutica, porque tiene que hablar nomás en alguna parte sobre alguna referencia, algún buque, algún barco, alguna embarcación. Ya tiene esos diccionarios técnicos para evitar incurrir en errores en los conceptos. Elio Vera. Bueno, incurrir en errores ortográficos y de puntuación, que tiene que ver con lo que acabamos de explicar, el punto seguido siempre para separar las oraciones. Y los errores ortográficos
en la medida en que uno tenga en su procesador de texto activado el corrector, bueno, ya se suple muchísimo eso con las herramientas que hoy dan los procesadores de texto, se suple muchísimo las deficiencias que podamos tener a la hora de escribir las palabras. Pero los errores de concordancia, no. El procesador de texto, por lo general, pocas veces detecta un error de concordancia. Así que es siempre bueno leer, releer, imprimir y mirar cómo está quedando la expresión. Rescaté también otra corruptela que mucho se usa, que es la mayusculitis. Siempre queremos mayusculizar la palabra cuando no se requiere, cuando queremos resaltar una idea y en realidad no hace falta. ¿Por qué tenemos que mayusculizar la palabra cuando no hace falta? Hay ocasiones que simplemente utilizando la minúscula es suficiente. Sí, memoria de un náufrago, dice Rubén. Yo no leí, francamente, García Márquez. No leí. Sí, claro, ahí habrá usado, Gabo habrá usado diccionario náutico, porque no conozco si él tiene formación náutica, pero lo más probable es que no la haya tenido y claro que tuvo que haber utilizado algo así, porque habría hecho mucha alusión, reitero, no leí la obra, pero habrá hecho mucha alusión a términos náuticos y consecuentemente evitar eso. Ahí está un ejemplo claro de lo que significa utilizar las palabras con propiedad y eso, si es que no estamos seguros, obliga a consultar a diccionarios. No hay una extensión máxima, María, sobre el desarrollo en la medida en que cumplamos estas pautas que acabamos de decir. 3 argumentos por desarrollar, pueden ser breves los argumentos, pero en la medida en que completemos eso está bien. En la medida en que algo se desarrolle, se tenga que decir genuinamente de uno mismo, ya está bien. Bueno, mayúsculitis, entonces estamos diciendo que se usa mucho. Yo en los escritos jurídicos, sobre todo, que leo, en los escritos de demanda y compañía que me tocan, que accedo y me toca mirar, hay necesaria utilización de mayúsculas sobre pretexto de resaltar la idea y no hace. En todo caso, si queremos resaltar algo, podemos ponerle negrita, podemos ponerle cursiva o qué, pero no hace falta mayúsculas. Bueno. Finalmente, el texto farragoso, o sea, un texto incomprensible que aborda cuestiones que no tienen que ver, que hay discordancias, que hay inconexidades. Claro que eso revela una pobreza a la hora de exponer. Bueno, el texto farragoso justamente es el resultado de no observar todas estas pautas que estamos indicando acá. Y sobre todo, un orden en la exposición, como ya lo estamos recomendando. Argumento 1, yo digo en la introducción, voy a defender en este ensayo la pertinencia de esta modificación legal o la necesidad de que se modifique este artículo en la ley por 1, 2, 3. Ahí ya expongo yo anticipadamente mi orden, yo en el desarrollo sigo ese mismo orden y doy más detalles. ¿Por qué 1? ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? Y conclusión, yo dije que esta reforma es necesaria porque 1, 2, y así no. Esa es una exposición clara que evita la farragosidad. Respecto a las frases hechas o las frases cliché, acá damos un ejemplo de cuestiones que a lo mejor no se usan mucho para el tema técnico que nosotros vamos a abordar, que son las leyes electorales, pero más o menos para ilustrar, para orientar, para ejemplificar a qué queremos hablar. Hay ciertos términos que demasiado se escuchan coloquialmente y bueno, eso queda mal en una exposición. Bajar la guardia, mala hierba nunca muere, meter la pata, la gota que colmó el vaso. Ahí están ejemplos de frases hechas que se escuchan mucho. Al hartazgo, amor a primera vista, a toda velocidad, baño de sangre, blanco como la nieve, sueño reparador. Cuestiones que alguna vez habrán sido novedosas de ser expuestas en una prosa, pero hoy día ya están muy remanidas y hay que tratar de evitar.
Más sobre lo que tiene que ver con, sí, son frases bastante remanidas, ya que preferiría no leerlas. Así que bueno, ahí ya están anotados en esta diapositiva cuando se comparta ejemplo de frases que hay que evitar. Y acá un ejemplo de clichés lingüísticos que revelan la pobreza de vocabulario y que se suple con un buen diccionario de sinónimos y antónimos, que es lo que estamos señalando. Verbo hacer. El verbo hacer tiene tantos empleos, es tan amplio, verbo hacer, que podemos usar en muchas cuestiones, pero ese utilizar en muchas frases, en muchas expresiones de pensamiento, revela una pobreza vocabularia. Ahí están algunos ejemplos. Un tratamiento que hace maravillas, pero puedo decirlo mejor si digo un tratamiento que obra maravillas o milagros. Una persona que donde va hace amistades. Otra vez uso el verbo hacer. Mejor reemplazar ese verbo hacer tan remanido diciendo una persona que donde va granjea amistades, que es un poco más preciso. Si alguien ha hecho un poema, una canción, una sinfonía, mejor decir, ha compuesto un poema, una canción, una sinfonía. Un temporal puede hacer estragos, mejor decir, un temporal puede causar estragos. Un cineasta puede hacer una película o un corto, más preciso, un cineasta rueda una película o un corto. Un médico hace un certificado o un volante, mejor, más precisión, expresa mejor empleo de palabras cuando dice un médico extiende. Alguien hace amistad, mejor alguien traba amistad. Alguien ha hecho una falta en su trabajo y le han hecho un expediente, mejor alguien ha cometido una falta y le han abierto un expediente. Alguien hace un crimen, que esto es, revela la pobreza de vocabulario, alguien perpetra o comete un crimen. Alguien hace un daño, alguien infringe un daño. Alguien hace política, alguien se dedica a la política. Y alguien hace un túnel o un pozo, mejor alguien perfora un túnel o excava un pozo. Todos esos son términos que evitan la confusión porque están más ceñidos a la idea que se quiere comunicar. Hacer es, reitero, ambiguo, es muy utilizado, entonces la idea de perforar, la idea de excavar denuncia mejor qué es lo que queremos decir antes que hacer. Más ejemplos tenemos, ¿verdad? Pero vamos a extendernos demasiado. Acá mejor codigar que hacer favores, es mejor decir favores, mejor formular preguntas que decir hacer preguntas, mejor librar una batalla que decir hacer una batalla y así. Ahí vemos una gran cantidad de ejemplos que revelan cómo el verbo hacer, que es tan utilizable de muchas maneras, revela falta de imprecisión a la vez. Mejor contraer un compromiso, es decir, mejor contraer un compromiso que hacer un compromiso. Mejor cumplimentar una instancia que hacer una instancia. Bueno, una regla más o algunas reglas más. Ya dijimos que se puede utilizar en el desarrollo del trabajo la remisión al pensamiento de otra gente. Eso no vamos a... o sea, partiendo de la base que un ensayo es el pensamiento propio de alguien, no es un resumen de lo que otros han dicho. El pensamiento de uno. Ensayo, vamos a partir de esa base, uno expone su postura. Los tres argumentos que hablamos tienen que ser posturas genuinas de ustedes como grupo. Yo no quiero que me hagan un recuento fulano, mengano, sultano dice esto. Yo quiero, el ensayo precisamente es eso, la postura del ensayista, del que expone la cuestión. Para esa posición no está de más apoyar el pensamiento con lo que otros han dicho, sobre todo si es argumento de autoridad, alguna autoridad. Pero eso no significa que yo tenga que volcar todo en el argumento de autoridad sin tener un mínimo párrafo en donde yo tenga algo que decir. No se priven ustedes de exponer lo que ustedes piensan. No significa esto dedicar todo el trabajo a un recuento de lo que otros han dicho. Yo quiero leer la postura de ustedes. Entonces, es positivo mencionar la opinión de los demás, pero nunca sin dejar de poner la propia.
La frase ellos dicen, yo digo, es la que revela, ahí está el libro de Graf y Birkenstein, They Say I Say, o sea, ellos dicen y yo digo, sobre cómo uno en la exposición tiene que hablar, puede mencionar brevemente o resumir brevemente, parafrasear lo que han dicho los otros autores, pero sostener a continuación el pensamiento propio, ya sea para abonar la tesis, o sea, para sostener la veracidad de lo que ha dicho otro, o para contrariar también, ¿por qué no? O sea, fulano de tal sostiene esto, sin embargo mi postura es divergente a ese respecto porque yo considero lo contrario y uno, dos, o en ese mismo momento rebate el argumento de la persona que es citada. Este es el libro de estos autores y acá vemos como un ejemplo. Fíjense, ellos dicen, está en el párrafo de arriba, el artículo denominado de abrazos republicanos y facciones en Colorado y liberales de Marcos Pérez Talía hace un análisis histórico de la fundación de los partidos tradicionales en 1887, de los faccionados que estos siempre estuvieron, pero a pesar de esta lucha han sabido resolver sus conflictos. Bueno, ahí en el primer párrafo se habla de lo que dice Marcos Pérez Talía, que es un politólogo compatriota que siempre escribe sus artículos muy interesantes, en donde como analista político que es, revela su posición sobre las cuestiones políticas y también electorales, porque siempre lo electoral tiene mucho que ver con la política. Escribe él en una página, en un sitio web que se llama Tereré, ¿no? Tereré Cómplice, se llama, donde escribe Marcos Pérez Talía. Les recomiendo que lo busquen, ahí están, analiza el desbloqueo, por ejemplo, también él, no solamente cuestiones de la vida de los partidos políticos, sino también cuestiones electorales, el desbloqueo. Me acuerdo que hizo un muy interesante artículo sobre resultados del desbloqueo en las municipales, por ejemplo. Marcos Pérez Talía, analista político. Tererecómplices.com. Bueno, dice Marcos Pérez Talía esto, acá en el primer párrafo. Y en el segundo párrafo que ustedes están viendo ahí abajo, está la postura del que está analizando eso, o sea, yo digo. Ellos dicen lo que dice Marco Pérez Talía. Abajo yo digo lo que sostiene el ensayista. Pero existen ciertas trayectorias que tienen la capacidad de reproducirse. Pareciera, como se dijo más arriba, que la vida faccional sigue mostrando más cotidianidades. Este artículo, si bien no habla específica puntualmente sobre la fragmentación, utiliza temas propios. O sea, hace una crítica del pensamiento de Marcos Pérez Talía ahí abajo. Y esa es la estructura propiamente, ellos dicen, yo digo. Lo que dice otro, pero seguido de lo que yo digo. Bueno, ¿qué son las citas? Entonces, para hacer la cita de alguien, esto supone algunas observancias, algunas reglas, no todas, pero algunas se tienen que observar en el ensayo. Cita entonces es la transcripción de fragmentos enteros o partes de un pensamiento de alguien, de otro autor. De acuerdo a las reglas que se empleen por lo general y a la cantidad de letras se hacen entrecomillados. A veces las normas APA que vamos a usar acá, por lo menos para la presentación bibliográfica, pero puede también servir acá para las citas. Cuando tiene más de 40 caracteres ya se hace en un párrafo aparte sin entrecomillados. Normalmente deben ir de primera mano, o sea, extraen ustedes de un no citado de otro autor que a su vez cita al autor que ustedes quieren referirse, sino que por lo general es preferible fuente de primera mano. O sea, yo tengo el libro de Marcos Pérez Talía o tengo el ensayo que encontré en Tereré Cómplice, yo transcribo de primera mano lo que dice Marcos Pérez Talía. No lo que dice un fulano que a su vez le cita a Marcos Pérez Talía. Eso es preferible evitar, que sería una fuente de segunda mano. Pero a veces es inevitable. Entonces, si es de segunda mano, deberá indicarse en claridad el nombre y apellido del autor y dato de la obra que hace la cita primeramente. O sea, del que yo accedo a la idea que me interesa. Las citas tienen que ser siempre fieles, o sea, circunscrita al pensamiento de la autora que se cita y también tienen que ser oportunas. O sea, cuando yo estoy hablando de algo alusivo a eso, ahí le cito a fulano.
Como por ejemplo ahora, si yo estoy hablando del ensayo, sería bueno en ese momento, hablando del ensayo, que yo le cite a Borges, que dieron acá el ejemplo, que es uno de los más grandes ensayistas, alguna regla al respecto. O como en este caso, si yo estoy hablando de cómo redactar de manera sencilla, yo lo cito a George Orwell, porque es oportuno en el tema, porque él da unas reglas de cómo escribir con claridad. Eso es oportunidad en la cita. Ahí está un ejemplo, de acuerdo a las normas APA, de cómo se hace una cita en parafraseo. Interpretando estos resultados, Freud, se pone entre paréntesis el año de la publicación de lo que dijo Freud, sugiere que, y ahí están entre comillas, lo textual que dijo Freud. La aptitud para la cultura, la capacidad de un ser humano para reformar las pulsiones egoístas bajo la influencia del erotismo, podemos enunciar que consta de dos partes, una innata y la otra adquirida en el curso de la vida. Página 421. Eso fue lo que dijo Freud a sí mismo. Y a mí me interesa transcribir así mismo como dijo, bueno, tengo que observar estas reglas. Poner el apellido del autor, seguido de la publicación del año de la obra y la transcripción luego, entre comillas, de lo que dijo él, indicando finalmente la página de la obra donde dice él eso. Eso se trata de una cita textual, o sea, se transcribe así como está. Eso es cita textual. Transcribir in integrum el pensamiento. Pero a veces puede ser requerida una paráfrasis nada más. A ver un poco qué dicen acá. Quiero ver un poco lo que dice el chat. Aunque quien escribió esto, bueno, me parece que va a tener un ensayo muy largo y entretenido. Antonio Gramsci, realizó una obra sobre el tratado de Maquiavelo, el príncipe. Ah, muy bien. No sabía que Gramsci escribió sobre él. Titulado El pequeño príncipe, lo que a su vez el paraguayo Marcelo Lacchi, con base en... Paraguayo que Marcelo Lacchi, no sabía. Con base a la obra de Gramsci desarrolló su obra Es un partido colorado. Él es un partido colorado, un pequeño príncipe. Sí, sí. A ver, seguimos leyendo. Lo que a su vez yo hice un resumen del escrito de Lance. Esto puede presentar, y si tiene que ver, me gustaría que lo adaptes a nuestro tema eh, para poder presentar esto, ¿verdad? No, o sea, nuestro tema abordado acá son las leyes electorales, alguna reflexión al respecto, bueno, claro. Entiendo que tiene que ver con la cuestión política, entiendo que se referirá al Partido Colorado, a ese ensayo que vos tenés, pero me gustaría que de la óptica electoral pueda dar algún comentario, empleando un poco, porque de eso se trata, emplear los conceptos que hoy que transmitimos a través de este. Que todo lo que hemos hecho es un recuento de, de la evolución de las leyes electorales y el estado actual de las mismas, lo que se modificó y lo que aún falta modificar. Bueno, seguimos. Cita directa es lo que acabamos de explicar. Entre paréntesis, entre comillas, perdón, transcribiendo textualmente lo que dijo el autor. Pero también a veces se puede parafrasear, o sea, resumir en propias palabras lo que dijo algún autor. Se resume, analiza, aplica un concepto que no le pertenece, esa es la paráfrasis. Y también, al igual que la cita, hay que ser fiel a ese pensamiento. Y una última recomendación, hay que utilizarlo moderadamente. Sobre todo en un ensayo donde el ensayo, que es lo que estamos exigiendo, y donde privilegiamos el pensamiento propio, no me van a llenar de cita o de paráfrasis, porque al final otra vez se sacrifica lo que uno tiene que decir. Ahí vemos en la imagen el ejemplo de diferencia entre cita directa y paráfrasis. Cita directa, la transcripción entre comillas. El plagio se define mejor como una actividad deliberada, la copia consciente del trabajo de otro. Eso dijo este autor Swalz en 1998 en un libro, en una página, en un texto de él en la página 78. Es decir, así mismo él escribió en su libro. Ahora, ¿puedo yo resumir lo que dijo Swalz?
diciendo John Swalz afirma que el plagio ocurre cuando una persona copia el trabajo de otro y es porque no es consciente de lo que está haciendo. Pongo el año de redacción, pero ahí en propias palabras yo digo lo que sostuvo este autor. Esa es la diferencia entre cita textual y paráfrasis. Bueno. Nota al pie también podemos complementar sin abusar demasiado de notas al pie, que son posibilidades de desgranar el pensamiento o proporcionar alguna idea adicional, secundaria, complementaria, que en realidad no es una cuestión concreta para comprender el texto o la exposición que se está haciendo, pero contribuye a dar algunos detalles. Por ejemplo, pueden ser el detalle de la referencia, de dónde se quitó la fuente de la información o el pensamiento que se está transmitiendo, o alguna idea adicional, algún comentario, alguna indicación al lector si quiere profundizar en una cuestión, en nota al pie se indica eso. Bueno, ahí dice advertencia, aplicación, comentario que se hace en los textos. Es un recurso que se usa mucho para complementar el pensamiento, va fuera del texto por lo general, puede ir al pie de la hoja o al margen de la hoja, o al final de la hoja también se puede ver, o al final de cada capítulo. Por lo general se usa al final de la hoja, como vemos en la imagen, ahí vemos que está explicando algo, está la nota al pie numerada con número arábigo. Esto está todo configurado en Word para que se use. Hay una opción que se llama luego nota, se llama referencia en realidad. Se ingresa ahí, esta nota al pie, se posiciona sobre el párrafo, la última parte del párrafo donde se quiere dar alguna explicación o referencia y se activa nota al pie y ya te pone ahí, como vemos abajo, donde uno puede escribir la frase adicional. Entonces, ahí explica adicionalmente, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, filactería puede ser, da una explicación adicional sobre algo para darle nomás al lector un poco más de información sobre un tema que no es crucial para la exposición que estamos haciendo. Por eso va fuera del texto. Y el texto hay que tener como criterio siempre para distinguir la pertinencia de la nota. La información que proporcionan las notas no es crucial para la comprensión de la idea que se desarrolla en el texto. Porque si fuera crucial, hay que ir dentro del texto. Pero al no reunir este requisito básico, entonces puede una información complementaria ir en nota al pie. Bueno, sí, en la monografía se usa mucho. Y bueno, la monografía es un poquito más elevada que el ensayo es un poco menos formal, pero sí, si se usa más la monografía, a lo mejor poco menos en el ensayo, pero vamos a admitir que puedan usarlo ustedes si quieren complementar de esta manera algún pensamiento adicional. Finalmente, la cita bibliográfica o las referencias bibliográficas bajo las normas APA, que es la que exigimos, sigue este modelo. Primero se pone lista de referencias, así va titulado, en el centro. Vamos a mostrar enseguida la imagen. Se pone primero el apellido del autor y la inicial de su primer nombre. Como vemos ahí, Pennac, el apellido, la inicial del nombre. El año de la publicación de la obra, entre paréntesis, como vemos ahí, a renglón seguido como una novela, ese es el título de su obra. Va en cursiva y va a renglón seguido del año, o sea, primero año, segundo, título de la obra, tercero, edición de esa obra, si es que la tiene, si es que tiene más de una. Si tiene primera edición, no hace falta. O sea, si no hay segunda edición, eso no hace falta poner primera edición. Ya se entiende de que es la única edición que existe. Pero si tiene varias ediciones, hay que aclarar luego del título de la obra qué edición corresponde a la que fue utilizada para la redacción del ensayo. Finalmente, la editorial, Anagrama. Entonces vemos ahí Pennac, 1998, como una novela, tercera edición, editorial Anagrama. Ese es el orden que se tiene que usar para citar libros que ustedes utilizaron o de los cuales se valieron para consultar ideas, para valerse respecto de ciertas cuestiones. Abajo está, que es lo que más se usa, fuentes encontradas en internet. Vemos también los autores, cómo se ponen ahí, fulano, mengano y sultano,
son 3 obras, Moreno Delgado, Orduña Malea y Repiso R. Los autores, igual que arriba, el año de publicación, eso es igual al modelo anterior. El título, relevancia de la ubicación en la relación universidad-empresa, análisis de la procedencia de los egresados. Ese es el título de la obra. Después se pone la ubicación de la obra. En este caso, un artículo de una revista, entonces tiene que indicar en qué revista. Revista General de Información y Documentación, la edición, el volumen de la obra, volumen 1, las páginas de la obra, 297 al 312, ahí va el artículo que fue utilizado, y finalmente la dirección electrónica, esto es suponiendo que el documento es recabado de internet, se pone la dirección electrónica de donde se halló este documento. Esta es la manera de citar bajo las normas APA y que es lo que se exige para este trabajo práctico. Bueno, y finalmente así vemos cómo se presentan las listas de referencias que van al final del trabajo. En el centro, este título, lista de referencias, letra negrita, alineación centrada, inicial de cada palabra mayúscula. Bueno, y ahí vemos abajo cómo están citadas las obras por orden alfabético. Hay una sangría que se tiene que usar de la manera ahí explicada y el mismo modelo que acabamos de señalar que se sigue acá. Ahí ven ustedes el apellido de los autores. Si es más de un autor, se usa este signo que indica I, año de publicación, título de la obra, si no hay otra edición, la editorial y los datos de la revista. Bien. Mayores referencias están los manuales APA séptima edición, que es la última edición, fácilmente se consigue en internet y son manuales demasiado sencillos de ser entendidos. Muy bien. Hasta ahí entonces la exposición del trabajo práctico. Abrimos espacio de preguntas y respuestas. Por favor, se habilitan los micrófonos. Gracias. Bueno. Levantó la mano Magna. A ver, Magna. Si tiene algo que decir Magna. Había esto que levantó la mano. Bueno, muy bien. Bueno, no hay comentarios, no hay preguntas, entonces Buen día, mañana. doctor. Sí, adelante, adelante. Doctor, buenos días para hoy, para los compañeros. Solamente si hay posibilidad que, así como estaba pidiendo en el grupo, para que se habilite, para que los demás integrantes del grupo de WhatsApp podamos también interactuar para ver si podemos de esa forma eh, consensuar con otro compañero para que realicemos el trabajo, porque yo, por ejemplo, soy de Hernandaria, Alto Paraná, y hasta ahora no he visto ninguno que esté por acá cerca, pero por lo menos para ver la forma de consensuar otro compañero que quiera realizar, considerando de que hoy día, cierto, por el tema este de las plataformas digitales, podemos fácilmente reunirnos digitalmente, intercambiar ideas y también realizar los trabajos, doctor. Gracias. Bueno, sí. Bueno, entiendo que tu pregunta concreta es ver la posibilidad de que alguien que esté por tu zona contacte contigo. No sé yo si hay un grupo de WhatsApp, ¿verdad? No sé si hay una plataforma donde ustedes puedan socializar como asistentes a este curso. Si es que es así, bueno, puedes ahí proporcionar tus datos. Sí, estas indicaciones las voy a subir hoy. Hoy también se están subiendo por alguna cuestión de recargo de trabajo, no hemos podido todavía subir. Hoy la estamos subiendo, ya tiene la persona encargada de esto, todas las diapositivas que se vinieron desarrollando, y también dentro de ellas va a ir estas pautas que estamos dando acá. Buen día, Bueno, hay gente que doctor. tiene grupo, magnífico, ya puede entonces comenzar a trabajar. Para los que no tienen, mañana consultamos la posibilidad de que se pueda presentar excepcionalmente, por una cuestión muy excepcional, retiramos en forma individual. Profe, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buen día a los compañeros. Justamente referente a la pregunta del compañero, yo estoy en Ciudad Presidente Franco, una ciudad que está pegada a Ciudad del Este, y acá tenemos ciudades como Hernandaria y Mingaguazú, que podemos coordinar por la cercanía de los compañeros para realizar el trabajo. No sé si cómo podemos hacer un grupo aparte para eso. Y a ver si pueden ver si hay algún grupo o alguna plataforma o escribirse o darse acá ya que estamos reunidos por este meeting, por este chat que está ahora habilitado, los datos celular, datos de contacto y coordinen. Bueno. No, acá la única evaluación va a ser este trabajo, están hablando de un examen, pero este trabajo vamos a dar como un método de evaluación. Profesor, Bueno, sí, Profe, buen día. buen día. Yo quisiera saber y consultar sobre cómo se estaría conformando los grupos, o sea, si eso es una elección netamente del docente o si nosotros tenemos que ver con las personas con quien vamos a trabajar cómo sería esa es específicamente mi consulta. Ok, bueno, hay gente que tiene grupos formados y para los que no tienen grupos formados, total libertad para formarlo con quien tenga mayor empatía, afinidad, vecindad, sin problema. Los docentes nunca conforman los grupos, siempre son los alumnos los que trabajan de esta manera conformando los grupos. Y no hay un límite de cantidad de Se indicó personas. todo al principio de la clase de 5 a 10 integrantes. O bueno, Ok, gracias, profe. de 2 a 10, de 2 a 10, está bien, de 2 a 10, ya, acá me aclaran. Sí, ya dije yo de 2 y bueno, vamos a admitir de 2 para la gente que tiene extremada dificultad de trabajar en grupo. Bueno, ahí Pilar está dejando su celular, así que para quienes quieran conformar con ella, bueno, muy bien, eso es, ya entonces proactividad, ya se están pasando los contactos. Bueno, queda para mí entonces el compromiso, mañana vamos a dar algún detalle sobre si es factible la posibilidad de presentar de manera individual, pero privilegiamos siempre la posibilidad de trabajar en grupo, así que eso vamos a pasarlo mañana. Y reitero, las clases ya están todas desarrolladas, con esta damos por finalizado el tema de la evaluación, que va a ser de esta manera, y por si quede algo por si quede algo en el tintero, algo que no quedó comprendido tanto a la hora de elaborar este ensayo que estamos indicando hoy, como de algún contenido que no ha sido expuesto de manera, a juicio de ustedes, de manera correcta, mañana podemos revisar eso. Entonces, para que estén en esas condiciones, los que tengan algo que aclarar pueden conectarse mañana, vamos a estar brevemente para cualquier indicación a la misma hora y por este medio. Muy bien, por cuanto respecta, entonces me despido, estando siempre a disposición. Cualquier cosita de la plataforma me pueden hacer saber, cualquier duda y vamos a seguir consultando, vamos a seguir pasando los datos y aprendiendo todos juntos. Sí, termina con este módulo. Mañana tenemos todavía una ocasión, estamos diciendo, para aquellos que requieran alguna orientación todavía que haya quedado. Sí, van a haber varios cursos siempre. Hay que estar más pendiente de las informaciones que proporciona IPER en su página. Sí, muy bien. Muy bien, agradezco, espero que haya sido el curso de importancia para ustedes. Bueno, no termina acá, mañana vamos a tener todavía ocasión de dar algunas recomendaciones, alguna despedida, esperando entonces de que lo que se haya desarrollado sirva para algo. Muy bien, Gracias, agradezco la doctor. atención. Sí, ¿alguien tiene algo que decir? Sí, muchas gracias, doctor. Buenísima la clase, me encanta.
buena Me explicación. alegro, me alegro, me alegro. Bueno, muy bien. Termina toda la clase hoy, mañana la última clase para dudas, para consulta, y va a durar esa clase lo que dure la consulta que por ahí puedan tener. O si quieren ustedes plantear una agenda de algún tema vinculado a lo que desarrollamos, perfectamente podemos hacer. Muchas gracias. Muchas Perfecto, nos gracias, vemos profe. mañana. Hasta luego. Gracias a todos.